Muy bien. Entonces, antes que nada, pues buenas tardes y bienvenidos a este curso de física, electricidad y magnetismo. Lo primero que quiero que interioricemos y que reconozcamos es que la electricidad y el magnetismo no son fenómenos recientes, son fenómenos que han acompañado al ser humano desde la prehistoria. Incluso son fenómenos que hacen parte de la formación como tal del universo, la manera como conocemos la materia y cómo interactúa ella. Allí está inmiscuida, involucrada la electricidad y el magnetismo. Eh, una forma de explicarlo es que esencialmente la electricidad y el magnetismo no son dos fenómenos independientes, son dos manifestaciones de un mismo fenómeno y entonces por esa razón es que van a estar siempre ligados cada vez que estemos hablando de la naturaleza como tal, de la materia. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, la electricidad y el magnetismo la tenemos alrededor en todo momento. Nosotros todos hemos experimentado y hemos observado los rayos, todos tenemos acceso y hemos trabajado con computadores, todos hemos tenido acceso a radios, televisiones, la luz eléctrica, conocemos de la existencia de las ondas electromagnéticas. También, si nos vamos a un punto de vista biológico, podemos decir que todas las actividades musculares, por ejemplo, se desarrollan gracias a que hay unos impulsos eléctricos que hacen que ese tejido se contraiga. El corazón, como tal, bombea la sangre gracias a unos impulsos eléctricos que hacen que ese músculo del cual está conformado el corazón, pues también tenga unas contracciones y bombee la sangre. Los impulsos nerviosos, la manera como las células, eh, las neuronas se comunican entre sí, es a través de pulsos o impulsos eléctricos. La comunicación celular también se da por medio de eh, electricidad. De hecho, muchas de las reacciones químicas las podemos explicar a partir de, de el intercambio de electrones, por ejemplo, que puede ocurrir en la membrana celular y entre los diferentes organelas que conforman la célula como tal. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos una idea moderna de lo que es un átomo. Sin embargo, sabemos entonces que desde la antigüedad ya también tenían una idea de qué eran los átomos. Entonces voy a por aquí a presentarles esta, esta imagen. Listo. La idea es que vamos tomando nota y vamos señalando puntos importantes acerca de lo que estamos discutiendo. Ahora bien, en cualquier momento pueden levantar la mano, hacer cualquier intervención, hacer cualquier pregunta si tienen alguna duda de lo que estamos explicando. Eh, listo, es para que de pronto tengan eso claro. Listo. Permítanme aquí, ponemos esto. Lo primero que quería mencionarles es, yo creo que una de las primeras registros que se tienen desde la antigüedad es la interacción que los griegos, por allá tipo siglo, a ver, esto por aquí no me está escribiendo, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Alrededor del siglo sexto antes de Cristo, los griegos fueron los primeros que hicieron reportes eh, de la existencia de fenómenos eléctricos, también de fenómenos magnéticos. ¿Qué era lo que tenían los griegos de especiales y por qué las otras culturas de la antigüedad no lo reportaban? Piensen así algo como que los griegos eran como ese compañero, esa compañera juiciosa que toma notas en clase y a la que le pedimos las notas para poder estudiar a partir de ellas. Los griegos eran eh, esos estudiantes juiciosos, esa civilización que fue muy rigurosa, haciendo anotaciones y dejando registro de su manera de interactuar con la naturaleza. Entonces ellos, por ejemplo, sabían de la existencia de ciertos materiales que tenían algún tipo de comportamiento que, que la podemos relacionar con el fenómeno. Esto que ustedes ven allí, esta imagen que les estoy presentando, es un material que se conoce como ámbar. El ámbar no es otra cosa que resina de la savia de los árboles que se fosilizó y que, por lo tanto,
estaba pues de alguna manera disponible en abundancia y tiene la característica de que cuando ese ámbar se frotaba, entonces se requería allí una frotación. Cuando ese ámbar se frotaba, él presentaba una cierta composición o un cierto cambio que hacía que, por ejemplo, las trocitos de hojas secas, los trocitos de, o las plumas de las aves, las pudieran atraer simplemente acercándolo. Todos hemos tenido la experiencia también de tomar, por ejemplo, un trozo de papel o tirillas de papel y acercarlas a un peine que hemos frotado contra el cabello o contra un tejido y nos damos cuenta que, por ejemplo, ese, ese peine atrae a esas tiritas de papel. También hemos muy posiblemente hecho este otro jueguito en el cual tomamos el peine estando cargado y logramos acercarlo a un hilito de agua y generar que el agua deje de caer completamente vertical, sino que empiece a tomar una trayectoria desviada como la que se observa allí en la imagen. ¿Sí? Todos estos son manifestaciones del fenómeno eléctrico, manifestaciones muy primitivas en las cuales, pero que nos van a permitir entender mucho de ese fenomenología. Listo. Permítanme por allí, voy a apagar esta cámara un momento y voy a cambiar, vamos a ver si me funciona. Vámonos para esta otra escena. Vamos a ampliar esto. Bien, acá conmigo tengo una serie de materiales. Un trocito de papel, o sea, es decir, una tirilla de una hojita de papel higiénico, un trocito de papel aluminio, material como, por ejemplo, una barra de polímero. Y vamos a observar que, por ejemplo, cuando estos materiales están interactuando, cuando, por ejemplo, yo acerco esa barra del material polimérico, la acerco a esa tirita, a esa hojita de papel, pues no sucede mayor cosa. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo acerco ese, ese plástico o ese tubo de plástico, lo acerco al papel aluminio. Ahora vamos a hacer algo diferente. Espérenme un segundo. Por acá tengo un paño. Ese paño me va a permitir entonces frotar ese tubo. Con esa frotación, yo acá estoy escuchando unas chispitas. Esas chispitas me están indicando que está ocurriendo una electrificación de ese material que está que está tanto en el paño o ese material que estoy frotando entre el paño y el tubo. Y ahora miren que si lo acerco directamente a la hojita de papel, estoy logrando moverla, la estoy levantando. Si la acerco a la hojita de papel aluminio, también logro moverla sin tener que hacer un contacto que implique que lo estoy levantando por la parte inferior, ¿sí? Simplemente por acercarlo. Otros materiales también tienen ese comportamiento. Acá tenemos una barra de vidrio. Esa barra de vidrio la voy a frotar con esto que es una piel de conejo. Si ejerzo esa acción, voy a notar también que tanto el papel aluminio como el papelito de papel higiénico se van a poder mover.
Por acá tengo un par de globos. Estos dos globos los tengo suspendidos desde el techo. ¿Qué característica tienen los globos entre sí? Están hechos de un material que se conoce como látex. Esencialmente es un derivado del caucho. Si a estos materiales que estuve frotando hace un momento los acerco al globo, este por ejemplo no tiene un efecto muy notorio, es posible que ya no tenga toda la carga disponible. Vamos por acá a tener por ejemplo un globito, miren que en este momento este segundo globito que tengo en mi mano, lo estoy acercando y no está ocurriendo un efecto notorio. Vamos a ver qué pasa cuando yo froto ese segundo globito. Observen lo que está ocurriendo. Observen que hay una cierta tendencia del globito. Voy a correr la cámara para acá para que se pueda observar mejor. Ahí tal vez se ve un poco mejor. Pero miren que cuando yo trato de acercar este globito que acabo de frotar, él no quiere estar cerca. Vamos a frotarlo con un elemento diferente. Acá tengo un plumero. Definitivamente no quiere acercarse. Miremos si acerco el plumero. Y miremos qué pasa si yo froto los dos globos entre sí. O si froto los dos globos. El globo en este momento, por ejemplo, quiere estar adherido a mí. Y no le he puesto ningún tipo de adhesivo, simplemente se está pegando a mí. Ponemos el segundo globo. Ese segundo globo también se quiere pegar a mí. Y esos dos globos entre sí, vamos a mirar qué ocurre con ellos. Vamos a ver qué podemos observar. Nos damos cuenta que, por ejemplo, ambos globos quieren estar pegados de mí, pero no quieren estar pegados entre sí. Ahorita estaban tranquilos. Incluso puedo, con el globo verde, puedo tratar de perseguir al globo naranja, pero el globo naranja no quiere estar en las cercanías. Volvamos a que llegue el globo naranja y acerquemos el globo verde. Nos damos cuenta que inmediatamente el globo naranja empieza a alejarse. ¿Algún comentario con respecto a esas experiencias que hicimos muy rápidamente con los materiales que teníamos disponibles? No, bueno. Listo, gracias. Muy bien. Yo creo que todos esos son experimentos y, digamos, algún tipo de experiencia que ustedes alguna vez han podido observar, posiblemente en ferias de la ciencia, cuando estaban en el colegio, posiblemente en sus cursos de física del colegio también pudieron haber visto algo similar, ¿cierto? ¿Qué era lo importante? Bien, aquí creo que olvidé mencionar algo. La palabra con la cual los griegos conocían al ámbar es precisamente esta, electrón. Esa era la manera como ellos llamaban a ese material. Entonces, ellos observaban que ese material tenía un comportamiento particular. Ahora, luego tuvieron que pasar muchísimos siglos para poder empezar a entender y a dilucidar
cómo el fenómeno eléctrico se manifestaba. Cuando estamos hablando de muchísimos siglos, estamos hablando de que alrededor del siglo XVI se reporta que existen otras sustancias que también tienen un comportamiento similar al del ámbar. Entonces, ¿cuáles eran esas sustancias? Una de ellas era el vidrio, otra de esas sustancias era el caucho. El caucho, como ustedes tal vez lo saben, es una resina también que procede de un árbol, entonces tiene una naturaleza semejante a la que tiene el ámbar, solo con la diferencia de que el ámbar es esa misma resina, pero fosilizada. Eh, alrededor de entre el siglo XVI y siglo XVIII, digamos que todos estos experimentos y todos estos comportamientos de la materia no eran otra cosa que una atracción tipo feria, que una atracción que empleaba, por ejemplo, la gente cuando estaba en algún tipo de fiesta, porque le parecía muy gracioso sentir o hacer que otra persona experimentara esos choques eléctricos que todos hemos experimentado cuando, por ejemplo, nos quitamos la ropa en un día caluroso, un día seco, nos quitamos la ropa y sentimos las chispas, o cuando caminamos sobre un tapete y luego tenemos contacto con un material metálico o con otra persona. Inmediatamente sentimos que, y algunas veces inclusive podemos observar una chispa que salta entre un objeto y el otro. Pues todos estos comportamientos, digamos que ya eran conocidos, pero es esencialmente en el siglo XVIII donde a esto se le empezó a dar un cierto rigor científico. En ese siglo XVIII, un científico que tal vez es conocido por algunos de sus inventos y tal vez es conocido por ser un hombre de Estado, llamado Benjamin Franklin, él reporta, por ejemplo, que existen dos tipos de electricidad. Él no lo llamaba electricidad, pero él dijo, hay dos tipos de comportamiento. Esos comportamientos, uno de ellos era observado o era exhibido cuando se frotaba el vidrio frotado, y el otro era cuando se frotaba el caucho. A esos dos comportamientos llamémoslos el comportamiento A y el comportamiento B. ¿Qué fue lo que observó Benjamin Franklin? Que cuando tenía sustancias o tenía elementos que estaban con ese tipo de comportamiento A, él tenía dos elementos que estaban cargados o que estaban con ese tipo de naturaleza que él llamaba un fuego o un fluido eléctrico o como una esencia que hacía que los materiales tuvieran un cierto comportamiento. Entonces decía, si yo acerco dos elementos que tengan el comportamiento A, ellos se repelen. Si acerco dos elementos que tengan el comportamiento B, de la misma forma, también se repelen. Pero cuando tengo un elemento con el comportamiento A y un elemento con el comportamiento B, ocurría lo contrario. Esos elementos se atraen. En ese momento ya se conocían, por ejemplo, los descubrimientos de Isaac Newton en cuanto a la gravitación. Entonces, se conocía, por ejemplo, que dos cuerpos que tuvieran una característica y es que tuvieran una cierta masa, se podían atraer entre sí. Eso ya se conocía. Entonces, este tipo de fenomenología era diferente, era distinta porque en la gravitación los cuerpos con masa se atraen, los cuerpos nunca se repelen, siempre hay una atracción entre ellos, pero aquí tenían una atracción en algunas ocasiones y tenían una repulsión en otras. Entonces, a ese fuego eléctrico, Benjamin Franklin lo que dijo es, pues bueno, cuando tenemos un material que tiene ese comportamiento A, es porque tiene un exceso. Entonces, el comportamiento A es un exceso de ese fuego eléctrico.
llamémoslo fuego, entre comillas, porque realmente pues no era un fuego, pero era la manera como él lo podía explicar desde su razonamiento. Entonces ese exceso de fuego eléctrico, él dijo, como es un exceso, entonces porque tiene una carga positiva. Cuando algo le sobra, entonces tiene de más. Y al comportamiento B, él lo llamó que es una deficiencia de ese mismo fuego eléctrico. Y entonces a este otro elemento le están haciendo falta esas otras características. Una de las cosas que tal vez no pudimos apreciar muy claramente en, en los experimentos es que cuando uno de los elementos, cuando los estamos frotando, uno de los elementos se carga con un tipo de comportamiento y el otro elemento queda cargado con el comportamiento opuesto. O sea, con ese, uno quedará con un exceso de fuego eléctrico y el otro con una deficiencia de fuego eléctrico, si lo queremos ver así. ¿Listo? ¿Qué fue entonces o cómo es la idea moderna que nosotros tenemos de la materia? Para los griegos, la materia estaba conformada por partículas y cada vez que yo voy dividiendo una partícula o esos elementos de la materia, yo voy a llegar a un punto en el cual yo no puedo dividir más. Y a ese punto ellos lo llamaron el átomos, porque la etimología de A es sin y la de tomos es división. Entonces, para ellos, el átomo era el elemento, la partícula elemental del cual estaba compuesto la materia, y de allí en adelante no se podía dividir. Ya nosotros, con nuestro conocimiento, sabemos que el átomo realmente está compuesto de otras partículas mucho más pequeñas y que en algunas ocasiones incluso el átomo se puede dividir. Y bien sea por algún tipo de interacción eléctrica o por algún tipo de interacción que ya se sale de los alcances del curso y que tiene que ver con la naturaleza de la materia y la energía que mantiene esas partículas unidas. ¿Listo? Para nosotros, esa idea moderna del átomo es esencialmente la siguiente. Nosotros vamos a decir que el átomo es un núcleo que va a tener una carga positiva y alrededor de ese núcleo vamos a tener lo que nosotros conocemos o hemos hablado o hemos mencionado que puede llamarse una nube. Esa nube realmente no es una nube como tal, sino que es una región alrededor del núcleo donde existe una cierta probabilidad de que haya otra partícula que vamos a llamar el electrón, una partícula de carga negativa. Entonces aquí ya hemos empezado a hablar de algunos de los nombres. A esta partícula que tiene una carga negativa, la llamamos el electrón, y a esta partícula que conforma el núcleo, el protón. Entonces, esta es la estructura más sencilla que puede existir de un átomo. Una región en el espacio donde tengo un núcleo con una carga positiva, algo que lo rodea, una probabilidad de que alrededor de ese núcleo haya precisamente un electrón o una carga negativa. En ese caso, miren que estamos diciendo que sería nuestro átomo más sencillo. Ustedes me dirán, no, pero es que también están los neutrones. Sí, pero esta es la forma más sencilla que puede tener un átomo. A esto se le conoce como el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno también puede tener una manifestación en la cual, pues acá acompañando a este protón en el núcleo exista un neutrón. Pero realmente el neutrón, dentro de las características eléctricas o el comportamiento eléctrico de los átomos, no tiene ningún papel. Y eso es importante que lo mencionemos porque entonces, ya dijimos, el protón tiene una carga positiva, el electrón tiene una carga negativa. Una de las cosas más importantes
de entender es que la carga de esas dos partículas es de la misma magnitud, pero de signos contrarios. Entonces las cargas de protón, vamos a indicar el protón con una letra P positiva, de la carga del protón. Profe, una Hola. pregunta. Pero, o sea, esa de haberle puesto negativo o positivo fue pues se podría hacer al revés también, ¿cierto? Se puede hacer perfectamente al revés. Fue simplemente una, una coincidencia que en ese momento llamaron positivo al comportamiento que tenía un tipo de material cuando lo frotaba y negativo al comportamiento del otro. Entonces, Listo. perfectamente se pueden invertir las situaciones y el comportamiento sería idéntico, ¿listo? Entonces, mencionábamos aquí que las cargas del protón, que lo vamos a identificar así con la P, con el signo más, y del electrón, con una letra E y el signo menos, son idénticas. Son idénticas. ¿Cuánto mide o cuánto es la cuantificación de esa carga? Vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a decir que la carga electrónica, sin importar si es la carga del electrón o la carga del protón, vamos a llamar a esta cantidad carga electrónica. Simplemente llamémosla Q. Tiene una magnitud de 1,602. Esa coma es el separador decimal por 10 a la menos 19. Y aquí vamos a escribir la unidad. Coulombios, que lo podemos abreviar con la letra C mayúscula. Un comentario importante acerca de la manera como vamos a utilizar la notación. Resulta que en el español el separador decimal es precisamente la coma. ¿Listo? Entonces, esto representa las unidades, este en separador decimal, y acá estamos reportando 3 cifras decimales adicionales. Si ustedes van y buscan en internet cuánto es el valor de la carga electrónica, pues vamos a encontrar un número que tiene una cantidad de posiciones decimales al mejor conocimiento digamos, del estado del arte moderno. ¿Sí? Pero por simplicidad, pues vamos a decir que es 1,602 o 1,6 en algunos casos, dependiendo de qué tan precisos necesitemos ser. Vamos a utilizar también este tipo de notación, que se llama la notación científica, que ustedes ya deben conocer. Ustedes saben que la notación científica está en términos de potencias de base 10. Acá el signo negativo nos indicará pues que si fuéramos a representar este valor, tendríamos que poner el 0, y un montón de ceros para poder expresar ese valor numérico. Y a mí me gusta, eso es preferencia personal, las unidades ponerlas en estos corchetes cuadrados. Con esos corchetes cuadrados, pues yo ya sé que ahí voy a poner las unidades, ¿cierto? De esa manera, cuando se resuelve un problema, uno puede hacer algo que se llama el análisis dimensional. Y el análisis dimensional lo que le permite a uno es garantizar que efectivamente los resultados que está obteniendo pues son coherentes, ¿cierto? Uno se puede dar cuenta que se van cancelando las unidades entre sí. Se puede dar cuenta si lo que tiene a un lado de una igualdad es dimensionalmente equivalente a lo que tiene al otro lado de la igualdad. Eso es muy importante mantenerlo y eso lo podemos hacer así con este tipo de notación. ¿Listo? Muy bien. Entonces decíamos, las cargas del protón y el electrón son idénticas, con la diferencia del signo que les estamos asignando. Entonces, si en nuestro átomo tenemos una cantidad de protones idéntico a la cantidad de electrones, cuando yo sumo las cargas, cuando yo hago una cuantificación total de las cargas, nos vamos a dar cuenta que en esa situación llamaremos o tendremos lo que se llama un átomo neutro.
Cuando hablamos de átomo neutro, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es simplemente las cargas positivas en igual número que cargas negativas. Listo. Y es muy importante porque hay una característica de la carga y es que la mínima unidad de carga que vamos a tener es precisamente este valor que tenemos acá. Este es el valor más pequeño que podemos encontrar de carga. No hay medias cargas, un tercio de carga. No, el valor más pequeño de la carga es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Es lo más pequeñito que podemos encontrar. Objetos cargados van a tener siempre un número que es múltiplo de este valor de carga. Entonces es muy importante también recordar eso. La carga de un objeto digámoslo de esta manera más bien, es múltiplo de Q. O de otra forma, como ustedes lo van a encontrar tal vez en los textos, esto lo que significa es que la carga está cuantizada. Entonces, cuando hablamos de la cuantización o cuando ustedes se encuentran en el término cuantización de la carga, es precisamente por el hecho de que vamos a encontrar siempre objetos que van a estar con un número de cargas que es múltiplo de esa carga electrónica elemental. ¿Listo? Es simplemente un valor o uno de los valores numéricos elementales de la física. Así como, por ejemplo, la gravedad en el planeta Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado o el número, ¿cierto? Cualquier cantidad de valores que nos encontremos van a ser valores así fundamentales. ¿Alguna pregunta? Sí, Juan, una pregunta. Vos entonces ahorita cuando hacías el ejemplo de los globos, de la camiseta y todo eso, pues lo que hacías era cuantizar la carga, o qué pasaba con las cargas de los globos y eso. No, ya vamos a contar qué es lo que estaba pasando con los globos. Realmente lo que teníamos allí era un intercambio de cargas entre un elemento y otro. Entonces lo vamos a visualizar más fácil una vez entendamos qué es lo que está, o sea, qué es lo que ocurre cuando un objeto gana o pierde cargas. Entonces, resulta pues que por la naturaleza de la materia, dijimos, el átomo más sencillo es el átomo de hidrógeno. Ese átomo de hidrógeno tiene una característica, ¿cierto? Esa característica de tener entonces su núcleo por aquí y un electrón por acá, en lo que llamamos esa nube de probabilidad de que esto esté por aquí, ¿cierto? Si nosotros medimos el tamaño de ese átomo, me quedó un poco chueco, pero pongámoslo un poquito más centrada, que parezca que la probabilidad es igual en todo el diámetro. Bien. Entonces, si observamos, por ejemplo, ese átomo, nos vamos a dar cuenta que para el caso del hidrógeno, el diámetro que ese núcleo atómico tiene, lo expresamos en las unidades del sistema métrico, es de 1,6 por 10 a la menos 15. Pongamos ese es menos adecuado, menos 15 metros. Ese es como el diámetro que tiene el núcleo. Y el diámetro de esa nube o de esa región donde hay una probabilidad de encontrar a un electrón es del orden de 1 por 10 a la menos 10 metros. Miren que estamos hablando de 5 órdenes de magnitud. 5 órdenes de magnitud es... Hola, Federico. Juan, o sea, pues ahí es cuando solo hay un protón, cuando no se tienen en cuenta los neutrones. Sí, es cuando solamente estamos considerando un protón. Si tuviéramos el electrón, pues el tamaño sería ligeramente más grande. O sea que pues así siempre un protón va a tener eso.
en otros átomos. Si fuera un solo protón, sí, pero ya vamos a ver cómo se ven, por ejemplo, o de qué tamaño se puede llegar a tener átomos que sean más grandes. ¿Sí? Por eso les quería presentar primero el hidrógeno, es el átomo más sencillo, y luego hablemos de otro átomo que es mucho más grande. En la naturaleza, si ustedes miran la tabla periódica, encontrarán que hay una gran cantidad de elementos reportados, pero realmente la formación o la manera como se pueden obtener los elementos de forma natural, sin ser hechos en laboratorio, sin ser hechos en algún tipo de condiciones especiales, el átomo más grande que podemos encontrar estable es el átomo del uranio. El átomo del uranio tiene 92 protones y tiene 92 neutrones. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener esto, 92 protones, vamos a tener 92 neutrones, pintémoslos por acá en verde. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Entonces, ¿por qué dice uranio 238 si deberían sumar 184? O sea, si uno busca como la masa del uranio, no me acuerdo, pero es uranio 238 si no estoy mal. Sí, sí, es Eso no es cierto. como que tiene un reguero de neutrones más que protones. O sea, protones y electrones iguales, protones y electrones, pero en neutrones ahí es ligeramente superior. Permíteme, yo busco aquí que tengo esa inquietud, no estoy seguro. Póngalo aquí. A ver, sí, tiene 146 neutrones. Está usted en lo correcto. Para lograr entonces sí, el 238. Tenés toda la razón. Qué pena, me disculpan allí la confusión. Es 92 electrones que podríamos tener en esa nube electrónica. Entonces acá vamos a tener una cantidad de electrones que deberán equivaler a 92 electrones. ¿Sí? El tamaño que tiene ese átomo es, en su núcleo, permítanme, yo reviso aquí, es 15. 15 por 10 a la menos 15 metros. Es decir, esos elementos o esas partículas están allí supremamente compactadas y el tamaño que puede alcanzar esa región o esa nube es del orden de 3,1 por 10 a la menos 10 metros. Ahora bien, como nos mencionaba el compañero, es importante entonces recordar que cuando estamos diciendo que el átomo es neutro, vamos a tener el mismo número de protones y de electrones. Lo que es importante tener en cuenta es, siempre que estamos cambiando la carga de un cierto material, lo que estamos haciendo es añadiéndole o quitándole electrones, porque los protones no se pueden dividir entre sí. Cuando estamos hablando de que se están separando los protones, estaríamos hablando de que estamos generando un material o un elemento completamente nuevo, un átomo de un elemento diferente. Eso era, por ejemplo, una de las cosas que en el medioevo pretendían, por ejemplo, los alquimistas. Era tomar un elemento de una cierta composición y convertirlo en lo que ellos llamaban un elemento noble. Los elementos nobles, principalmente ellos estaban interesados pues, en obtener el oro. Y entonces, si, por ejemplo, tomaban el plomo, si a usted al plomo le logra quitar, creo que son 3 protones, ¿sí? Porque el plomo es el número 82 y el oro es el número 79. Entonces, si usted le logra quitar 3 protones al plomo, lo que obtiene es un átomo de oro. Eso era lo que buscaban entonces pues, los alquimistas. Pero realmente la carga, poder modificar la carga de la materia, se hace añadiendo o quitando electrones. Entonces solo cargamos el material, o sea, los materiales se cargan
al añadir o quitar electrones. Profe, una pregunta, pero el número de neutrones a veces sí puede variar y no importa, ¿cierto? Porque Sí, recuerdo que hay para el uranio que de la bomba atómica tiene que tener determinado número de neutrones y también hay posibilidad de tener otro distinto, ¿cierto? sí, lo que mencionaba el compañero acerca del uranio 238. Eso se conoce como isótopos. Cuando el elemento tiene, digamos, diferentes números de neutrones, estás teniendo el mismo elemento, pero eh, con un comportamiento completamente diferente. Entonces, en el caso del uranio 238, no tiene radioactividad, pero si se eliminan esos 3 neutrones, o si esos átomos de uranio no tienen esos 3 neutrones, pues entonces va a tener un comportamiento radioactivo. Por aquí tenemos a Eduardo levantando la mano para una inquietud. Juan, y volviendo a lo del signo de las cargas, en los átomos también eso como que lo escogieron así porque sí, o sea, rotularon positivo y negativo a esas partículas porque sí. Esencialmente porque está relacionado con la manera como los materiales que se frotaron se comportan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que ocurrió. Permíteme, damos esta idea para que entendamos qué es lo que está ocurriendo allí, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros tomamos un átomo, digamos un átomo cualquiera, que tiene su número de protones igual a su número de electrones, entonces dijimos es un átomo que es un átomo neutro. Si nosotros logramos remover uno de esos uno de esos electrones, entonces observen que lo que ocurre es que las cargas positivas, digamos que esto fueran unas cargas de +3, y ahora las cargas negativas me quedaron de -2. Cuando yo sumo eso, en total esa suma me da +1. ¿Qué es lo que ocurre entonces allí? Entonces allí logramos obtener un átomo que está cargado positivamente. Entonces, ese átomo cargado positivo entonces recibe el nombre, cuando los átomos están cargados, reciben el nombre de iones. Si por el contrario, lo que nosotros estamos haciendo es tomar nuestro átomo y a ese átomo que tenía, por ejemplo, las 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, le traemos o hacemos que ese átomo gane un nuevo electrón. Al hacer esa suma de cargas, vamos a encontrar que tenemos -4 cargas negativas y que tenemos +3 cargas positivas. Y cuando sumamos esas dos, entonces nos vamos a encontrar que tenemos un total de -1. Y entonces estaremos hablando de un átomo cargado negativamente o un ion negativo, lo mismo. Entonces, miren, por ejemplo, esta imagen. Juan, disculpa, estuve un problema con la conexión y no alcancé a escuchar lo último que dijiste cuando estabas hablando de los iones. Ok. Simplemente es el átomo, por ejemplo, en su estado neutro va a tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Si yo logro removerle, así como estamos mostrando acá, este señor que estaba aquí salió. Estoy quitando un electrón a ese átomo. Entonces, al hacer la suma de cargas, voy a tener -2 cargas negativas y +3 cargas positivas. Eso me va a dar un total de +1 carga. Es decir, mi átomo va a quedar cargado positivamente porque perdió electrones. Entonces, eso se llama un ion positivo. Y si lo que ocurre es lo contrario, si por ejemplo la materia o el átomo que estaba allí logró ganarse un electrón, entonces ahora al hacer la suma de las cargas de ese átomo, yo digo, esto tiene -4 cargas
debidas a los electrones y más 3 debidas a los protones. En total voy a tener -1. Eso hará que entonces el átomo quede cargado negativamente, porque tiene un exceso de cargas negativas. Ahora bien, volviendo al comportamiento de los materiales. Acá tenemos una imagen en tres momentos, en 3 escenas. Observen lo que tenemos allí. Acá tenemos ámbar con 2 cargas positivas, ¿cierto? Estamos cuantificando 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. En total, la carga neta es 0. El paño, por ejemplo, tiene 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. También la misma cantidad de carga neta, 0. Cuando se ocurre el proceso de frotación que estamos observando aquí, entonces algunas de las cargas negativas que están en el paño se transfieren al ámbar. ¿Qué es lo que hace que se transfieran esas cargas? Esa energía que le estoy imprimiendo por la frotación es capaz de romper o de transferir algunas de las cargas negativas de los electrones que tenía el material del cual está hecho el paño hasta el otro material. A este otro material, entonces, al finalizar ese proceso de carga o ese proceso de frotación, nos vamos a dar cuenta que si le cuento las cargas positivas, esto va a tener sus mismas 2 cargas positivas, pero como se ganó las cargas negativas del paño, entonces va a tener un exceso de cargas negativas y entonces va a quedar cargado negativamente. Entonces miren que la carga neta es de -2. Aquí en este caso del paño, pues el paño todavía tiene sus 3 cargas positivas, porque las cargas positivas no son las que se transfieren, y va a quedar con solo una carga negativa. Entonces también, cuando hacemos la sumatoria de cargas en el paño, encontramos que tiene una carga neta de +2, es decir, el paño quedó cargado positivamente. Ese es el comportamiento que tiene, por ejemplo, el ámbar. Para el caso del vidrio, ocurre lo contrario. O sea, acá no tengo una imagen del vidrio, pero en el vidrio, por ejemplo, si yo tengo acá una barra de vidrio y la froto con un paño que está hecho de seda, esto es seda y esto es vidrio, y yo hago el proceso nuevamente de frotar, ¿sí? Empiezo y froto enérgicamente uno con el otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que algunos de los electrones de los cuales está hecho el material de la barra de vidrio se van a transferir a la seda. Entonces, el paño de seda va a quedar cargado negativamente y la barra de vidrio va a quedar entonces con una carga que es positiva. Entonces, si yo hago esos 2 experimentos de forma independiente, entonces voy a observar que efectivamente el material del cual está hecho el vidrio tiene el comportamiento que llamamos, o que llamó Benjamin Franklin en aquel momento, comportamiento A, y el material del cual está hecho el ámbar, el comportamiento B. Si yo pongo esos 2 materiales, la interacción entre ellos va a ser una interacción de atracción. ¿Sí, Lady? Juan, disculpa, ¿qué define o qué caracteriza el que un material gane o pierda electrones? Tiene que ver con algo que se llama, pues esencialmente cualquier material puede ganar o perder electrones. Lo que pasa Pero es ¿cuál que está más propenso? a eso iba. Siempre que vamos a tener este tipo de interacciones, vamos a tener algo que se conoce, o sea, este tipo de interacciones se llaman interacciones por fricción. La fricción también se conoce como, o el estudio de la fricción se conoce como la tribología. Cuando yo estoy friccionando 2 materiales y estoy logrando que ellos se carguen, lo que estoy generando es una cosa que se llama el efecto triboeléctrico. Efecto triboeléctrico. Es decir, estoy haciendo que los materiales ganen algún tipo de propiedad eléctrica a partir de la fricción entre ellos. Entonces,
existe una lista, de hecho les iba a mencionar esa lista hacia el final de la clase, pero ya que me hiciste la pregunta, pues de una vez mencionémosla. Una lista de materiales. Entonces, en esa lista vamos a encontrar un listado de materiales, por ejemplo, vidrio. Por ejemplo, piel de conejo. Por ejemplo, piel humana. Por ejemplo, caucho. ¿Sí? No estoy seguro exactamente del orden, pero la idea es la siguiente, ¿cierto? Esa lista la pueden ustedes buscar directamente en internet, aparece un listado, ¿sí?, de los materiales con algo que se conoce como su comportamiento triboeléctrico, es decir, si el material es más propenso a ceder electrones o el material es más propenso a ganar electrones. Y siempre su electronegatividad. No estoy seguro si esa es la terminología adecuada. Es posible que estén relacionados, sí. Entonces, esta es digamos, este material que está aquí es más propenso a perder electrones, a ceder. Y estos de acá, los de más abajo, son más propensos a ganar. ¿Y por qué es importante la lista? Porque me dice que si yo froto dos de esos materiales, por ejemplo, froto la piel el vidrio con la piel humana, entonces los electrones se van a transferir en esta dirección. Los electrones van a ir desde el vidrio hacia la piel humana o hacia el papel, ¿cierto? O el material que tengamos allí. De hecho, podemos hacer una búsqueda de esa lista. Lista de la serie triboeléctrica. Vamos a buscarla aquí. Aprovechemos las herramientas que la virtualidad nos permite. Para una lista, esta de aquí, por ejemplo. Vamos a ver esta y ya les voy a presentar la pantalla. Permítanme, entonces les muestro la pantalla. Serie triboeléctrica. Listo. Aquí están viendo ustedes mi pantalla. Entonces, en la serie triboeléctrica, o ese listado que tenemos allí, tenemos entonces aire, piel humana, cuero, piel de conejo, vidrio, cuarzo, algodón sin carga, acero sin carga, madera, por acá. Observen entonces que esto esencialmente me está diciendo cuáles de ellos tienen mayor tendencia a cargarse positivamente, es decir, a ceder los electrones, mientras que estos que están por acá tienen mayor tendencia a cargarse negativamente, es decir, a aceptar esos electrones. Pues, por ejemplo, si yo tomo el pelo humano, todos hemos hecho eso, el pelo humano, y lo estoy frotando con PVC. Cojo una barra de PVC y me la froto en el cabello. Entonces, según eso, según esta serie triboeléctrica, el pelo humano se está cargando de manera positiva, es decir, está cediendo electrones, yo le estoy dando electrones a la barra de PVC que se está cargando negativamente. Sí, responde eso la inquietud entonces que teníamos allí con los materiales. Sí, profe, es que alguna vez en medio de una clase de química estábamos haciendo una investigación y había leído algo sobre los electrones que estaban, como decía un compañero por allá, en los últimos niveles, y que eso definía por qué un material era conductor, era semiconductor o pues se me olvidó el último. Aislante.
Gracias, o aislante. Sí, sí, exactamente. Pero entonces eso tiene que ver entonces con la facilidad con la que esos electrones que están por allá en la última capa se pueden desprender. Ustedes saben que, La electronegatividad de cada electrón. sí, De cada átomo, perdón. de cada átomo, exactamente. Ustedes saben entonces que, por ejemplo, en el caso de los materiales, de la estructura del átomo, los electrones se organizan por niveles, ¿cierto? Esa tablita que 1s2, 2s2, que va, que me indica en cada uno de los niveles cuántos electrones se van a poder acomodar. Entonces, cuando uno de esos niveles está completamente lleno, hace que sea muy estable el átomo, ¿cierto? Pero el átomo siguiente, que tenga un electrón de más, va a tener la característica de que ese electrón que está en un nivel que no está completo puede, puede cederlo. Entonces, de allí se definen, por ejemplo, las propiedades químicas de los materiales. Eh, y también entonces la facilidad con la que ese material pueda ceder o pueda ganar electrones me indicará entonces también su comportamiento de cuáles de ellos serán más propensos a ceder o a ganar de acuerdo a esta fenomenología, a una posible interacción entre los materiales. ¿Listo? Una de las características que mencionamos al inicio fue, dijimos, estos materiales, por ejemplo, estos átomos, como los conocemos, pues tienen unos comportamientos eléctricos. Sin embargo, cuando hablamos de los comportamientos gravitacionales, pues también es importante recordar o tener en cuenta cuáles son las propiedades de ellos, para que miremos cuál es la importancia de que los átomos estén cargados de una forma u otra. Entonces, por Juan, ejemplo, qué pena antes de que continúes, que me acabo de surgir una duda. Siempre, por ejemplo, digamos que haya fricción entre dos materiales, va a tener que haber intercambio de electrones. O puede haber casos en que no. si son el mismo material, si los dos elementos que estás frotando son del mismo material, es O posible que sea, no haya. bueno, no, pues hablando de materiales distintos, qué pena. En teoría, sí. El problema es la cantidad de electrones que puedes intercambiar, ¿cierto? O sea, qué tan susceptible sea el material o los dos materiales a ceder y ganar electrones entre sí. Por ejemplo, una de las características de ese listado, vamos aquí al listado. Una de las características de ese listado es que entre dos materiales que estén muy cerca, digamos, qué sé yo, la del poliéster y la espuma de poliestireno, yo puedo friccionarlos. Según el listado, este de acá se va a cargar positivamente, el poliéster se va a cargar positivamente, mientras que la espuma de poliestireno se va a cargar negativamente. El problema va a ser qué tanta cantidad de esas cargas se pueden intercambiar. Entonces es posible que por estar tan listado no haya una cantidad de cargas considerable como para que uno pueda ver un efecto que pueda ser apreciable, porque esa es la otra cosa. Para poder apreciar, digamos, ese tipo de fenómenos, se requieren cantidades de carga bastante importantes. ¿Sí? Para, poderse, para poder sentir, por ejemplo, una descarga eléctrica después de haber friccionado un tapete y tocar a otra persona o tocar el pomo o la manija de una puerta, es porque tiene que haber una cantidad de carga almacenada en esa persona o en ese elemento que estuvo frotando el tapete para que pueda darse el efecto de que haya una conducción eléctrica de un material al otro, ¿listo? Entonces, no es con elementos o pequeñas cantidades, sino que generalmente son grandes cantidades de carga y muchas partículas con carga. Listo, Juan, gracias. Bien, les hablaba Juan, entonces de... Hola. a mí me surgió una duda. Por ejemplo, con lo que se habla de frotar los pies sobre un tapete, o no, frotarse. Uno queda cargado, ¿cierto? Pero digamos que uno frotó los pies y luego toca con la mano algo metálico. Entonces, como tiene que recorrer esa distancia, no perdería también como un poco de lo que ganó, pues de esas cargas. Es posible.
es posible que haya alguna de esas cargas que se pierdan, pero no pensemos que las cargas se pierden. Eso es una de las cosas importantes y yo quiero que pronto, si no fue claro aquí en esta parte, lo reforcemos. Las cargas no se van a crear ni se van a destruir. La cantidad de carga se va a conservar siempre. Entonces, para que un objeto quede cargado de un signo, quiere decir que tuvo que existir otro objeto que se tuvo que haber cargado con el signo opuesto. ¿Listo? Ese otro objeto puede ser algo como el paño con el que se frotó. Entonces, por ejemplo, si te frotaste o si estuviste caminando sobre un tapete, adquiriste una carga y el tapete adquirió la carga del signo opuesto. Cuando tocaste el pomo, no es que las cargas hayan desaparecido, es que esas cargas se neutralizaron con las cargas que posiblemente tenía el objeto, que tenía, no sé, la Tierra. Porque, por ejemplo, la Tierra, por ser tan masiva, puede aceptar cargas eléctricas en un sentido o puede suministrar cargas eléctricas en el otro. Eso es una de las características importantes que podemos observar. Bien. Entonces, si hablamos de la masa de estas partículas, por ejemplo, la masa de los protones, que además es aproximadamente igual a la masa de los neutrones, es del orden de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Listo. Entonces miren que son cantidades de masa muy pequeñas, pero en el caso, por ejemplo, de los electrones, la masa del electrón es del orden de 9,11 por 10 a la menos 31. Entonces acá tenemos 4 órdenes de magnitud entre este y este. Y cerca de 4 órdenes. De alguna manera podemos decir que la masa del protón es aproximadamente 1800 veces la masa del electrón. Entonces, cuando los dos elementos están allí tan cerca, si hacemos la comparación de cuánto es la interacción gravitacional entre esos dos objetos que tienen masa, comparada con la interacción eléctrica, nos vamos a dar cuenta que la interacción gravitacional es esencialmente despreciable. Entonces, a lo largo de este curso vamos a hablar de interacciones de tipo eléctrica y la interacción gravitatoria pues va a tener una preponderancia bastante baja. ¿Listo? Vamos a mirar otra situación que también puede ocurrir y es la manera de cargar los objetos ya no por medio de frotación, sino por medio de un proceso que se llama la inducción. Entonces, esto se llama carga por el efecto de frotación o por el efecto triboeléctrico, pero también puedo cargar un objeto por medio de inducción. Vamos a discutir un poquito de cómo logramos hacer eso. Para cargar un objeto por inducción, esencialmente yo debo tener un objeto que esté cargado previamente. Entonces, ese objeto cargado previamente puede ser, por ejemplo, una barra de vidrio que yo froté y que está cargada entonces con un exceso de cargas positivas. Se dio sus electrones en algún momento. Si yo por acá le acerco un material, digamos un material metálico, ese material metálico tiene una característica. Supongamos que el material metálico originalmente estaba neutro, es decir, tenía un número de cargas positivas y un número de cargas negativas en igual cantidad. Con los materiales metálicos, los elementos que tienen esa característica, tienen sus electrones en un nivel que rodea a los átomos, en el cual ellos
van a tener uno o dos electrones que van a estar muy débilmente atados a ese núcleo atómico. Entonces, esos electrones se van a poder mover. Y es por eso, o esa característica, la que nos permite hablar de que los materiales metálicos presentan esa característica de ser materiales conductores. Cuando hablamos de materiales conductores, en este contexto, estamos hablando de materiales conductores de la electricidad. Y esos materiales conductores eléctricos, entonces, tienen la capacidad de permitir, o sea, los átomos de los cuales están conformados, tienen la capacidad de permitir que sus electrones se alejen y dejen atrás a los núcleos de los átomos, con, obviamente, los electrones que están en las capas estables, ¿cierto? En las capas energéticas estables. Pero esos electrones que están por allá en los últimos niveles se pueden alejar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando yo llego y tomo esa barra que está cargada positivamente y la acerco precisamente a ese material metálico? Como la barra está cargada positivamente y los electrones se pueden mover, entonces esos electrones van a poder desplazarse. Esos electrones, por ejemplo, van a intentar irse para esta región. Cuando se observa ese comportamiento, entonces uno puede decir que esencialmente esta región que está en las cercanías del elemento que está cargado de forma positiva queda cargado de forma negativa. Recuerden que las cargas de signos opuestos tienen esa tendencia a querer atraerse entre sí. Mientras que en esta región va a quedar mayormente cargado de forma positiva. No es que las cargas o que los núcleos de los átomos se desplazaron hacia esa otra zona del material conductor. No, es que simplemente los electrones que estaban por aquí se empezaron a desplazar hacia la izquierda. Entonces empezaron a moverse, dejando esta zona sin esos electrones. Entonces a este proceso se llama carga por inducción, porque estoy trayendo esos electrones, los estoy logrando desplazar en esta dirección. Listo. Puede ocurrir el fenómeno contrario. ¿Cómo así? Yo también puedo cargar por inducción atrayendo entonces un objeto. Si la barra que estoy trayendo ya no es una barra que está cargada positivamente, yo la estoy acercando, yo puedo lograr que ese objeto se cargue con cargas o que las cargas más bien se desplacen hacia la otra región. Es decir, si yo, por ejemplo, acá tuviera una barra que está cargada negativamente, ese mismo elemento o ese mismo material conductor, entonces haría que los electrones se desplacen hacia la otra zona. Ahora no voy a dibujar las carguitas, sino simplemente voy a decir, en esta región me queda cargado de manera positiva y en la región opuesta, que fue para donde se vinieron los electrones, pues me va a quedar cargado entonces de manera negativa. Puede ocurrir en cualquiera de las dos direcciones. ¿Qué pasa si después yo llevo este material y lo alejo? Si me volví a llevar este material para allá, entonces esencialmente este comportamiento simplemente se revierte. Los electrones que estaban allí libres en el material vuelven y se quedan, digamos, neutralizando las zonas donde estaba antes cargado positivamente. Entonces, siempre que, por ejemplo, estamos hablando de que hay un desplazamiento electrónico, ese desplazamiento electrónico ocurre precisamente con el fin de neutralizar esa carga adicional o de poderse desplazar a una zona donde se sientan mucho más confortables. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, entonces, Profe, los dos casos se llama carga por inducción. sí, en cualquiera de los dos casos es carga por inducción. Y en esta situación particular ocurre con los conductores eléctricos, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nos permite explicar cómo era que nosotros habíamos podido levantar la hojita de papel aluminio. El papel aluminio es simplemente un material conductor. Frotamos una de esas barras de polímeros
y con esa barra, cuando la acercábamos y la poníamos en contacto con, en la cercanía del papel aluminio, era capaz de levantarla, ¿cierto? Profe, la barra de polímero ahí queda cargada que positiva o negativamente. Dependiendo del material con el que lo esté cargando. Listo, si lo cargamos con la piel de conejo. Entonces tendríamos que mirar la lista. Según eso, pues creo que ese material es como de poliestireno, a ver, polipropileno, está por allá abajo en la lista. Y la piel de gato, de conejo, está por arriba en la lista. Entonces la piel quedó cargada positivamente y la barra quedó cargada negativamente. Es decir, estaríamos como en esta segunda situación que presentamos acá. Esta sería mi barra de polietileno cargada negativa, y al acercarla, entonces los electrones se vinieron para la zona de la derecha y me dejaron cargas positivas en la zona de la izquierda. Como esas cargas positivas se atraen con las cargas negativas de la barra, entonces son capaces de mover esa hojita. Obviamente, se requiere que las cargas o que la fuerza de interacción entre esas cargas sea la suficientemente grande para vencer el efecto gravitatorio. Es decir, por eso simplemente son hojitas de papel o elementos muy pequeños los que yo puedo desplazar con este efecto de triboelectricidad, ¿cierto? Y de cargas por inducción. Sí, sí. Gracias, profe. Bien. Listo, entonces eso nos explicaba por qué los conductores eléctricos operaban de esa manera. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la hojita de papel higiénico? Con un material que no es conductor, que no conduce la electricidad. ¿Alguien tiene alguna idea? A pesar de que los electrones no se muevan de así de región a región, sí se alejan. Entonces, de cierta manera, bueno, estoy pensando en un solo caso. De cierta manera, la parte positiva queda más cerca de la negativa de la barra, entonces ahí se ve influenciada. Entonces, ese es el comportamiento que tiene un material que no conduce la electricidad. Supongamos que acá yo tengo este trozo de material que no es conductor. Esto es un no conductor. Ese trocito de papel. Ese trocito de papel no conduce por la siguiente razón, porque esencialmente las cargas positivas que están allí van a estar rodeadas, pues, de las cargas negativas en una misma cantidad, pero digamos que hay una interacción o una fuerza que hace que esas cargas permanezcan cercanas entre sí, que los electrones no puedan abandonar fácilmente esa región en la cual están rodeando a ese núcleo del átomo. Sin embargo, lo que menciona el compañero es correcto. Si yo, por ejemplo, acá tengo una barra y esa barra está cargada negativamente, al acercarla, al ponerla en cercanías de ese papel, los electrones, aquí hagamos un zoom para poder hacer esto, estos electrones van a sentir inmediatamente una fuerza repulsiva. ¿Generada por quién? Generada por estos electrones que están aquí. Entonces, de alguna manera, esta configuración va a cambiar. Ahora va a ser así, alargadita. Este electrón de acá, pues va a sufrir exactamente lo mismo. Va a sufrir, se va a venir hasta por aquí. Y todos los electrones que tengan ese mismo comportamiento, manteniéndose el átomo como tal, ese átomo no va a ganar ni va a perder electrones, pero sí va a tener una región o sí va a existir esa característica de que átomo a átomo vamos a tener entonces las regiones cargadas negativamente por aquí, alejadas de esta carga que me está influenciando, y las regiones positivas en esta región de acá. Entonces vamos a tener una cercanía mayor entre la región positiva con la región negativa y por lo tanto vamos a tener un fenómeno también de atracción. Entonces, si esa interacción es más grande que la interacción gravitatoria, voy a lograr
desplazar el pedacito de material no conductor. Ocurre entonces este tipo de característica, se llama una polarización. Sí, en particular cuando no estamos separando las cargas completamente. Es una polarización que se llamará por inducción. Porque estoy induciéndole a través de traer esta barrita que está cargada. Bien, entonces de esa manera es que podemos explicar ese comportamiento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos... Juan, Hola. una pregunta. Entonces, en el caso anterior, que teníamos el elemento metálico y la barra, si se tocan, ahí ya habría transferencia de cargas. Depende. Porque depende de qué tan fácil o de qué tan bueno sea los materiales que estoy poniendo en contacto para desplazar cargas de un punto a otro. Entonces, por ejemplo, si miráramos esta situación que tenemos acá, esta, en la cual me traje las cargas o los electrones de la barra, y entonces logré cargar esta zona positivamente y esta zona de acá negativamente. Resulta que al hacer contacto, los electrones de la barra no necesariamente van a desplazarse hacia allá, porque es que el material, por ejemplo, de la barra no es un material que conduzca la electricidad, es un material que está superficialmente cargado, pero no necesariamente quiere decir que tenga la tendencia a ceder esos electrones después de que quede cargado. Entonces, esa es una de las características que tienen los materiales cuando están cargados. No necesariamente van a liberar esa carga de manera fácil. Ocurre particularmente en los materiales que no son conductores. Una vez ellos adquieren una carga, es difícil que esa carga la liberen. De hecho, vamos a mirar algo allí. Permítanme, vuelvo y cambio la escena. Vamos a mirar por aquí qué está pasando entonces, por ejemplo, con esos globos. Recuerden que los había cargado hace un rato. Es posible que todavía tengan carga. Vamos a acercar aquí. Juan, ¿estás escuchando? Miren que todavía esos globos que tengo allí se quieren pegar a mí. Todavía están cargados. Ese látex del que está hecho el material todavía no ha liberado esa carga que le imprimimos con la frotación. Y es posible que se demoren un buen rato en liberar esa carga. Cuando hablamos cuando vamos a decir que vamos a lograr liberar esa carga, es porque las moléculas, por ejemplo, que están en el aire, algunas de las cuales pueden estar cargadas, van a ir a interactuar con el material del cual está hecho el globo y van a tomar cargas para neutralizar la carga superficial que está en ese globo. ¿Listo? Entonces es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Pero eso es una de las características, por ejemplo, de los materiales que no son conductores. Ellos, una vez están cargados, se tardan mucho en ceder esa carga. No sé si eso de pronto te explica o explica la pregunta que me acabas de hacer. Sí, me da claridad. Gracias. Listo. Entonces, como les decía, esto fue esencialmente lo que acabamos de visualizar. Tenemos una barra, que es esta barra que estamos... dejé por allí el lápiz, perdón. Tenemos esta barra que la cargamos, por ejemplo, positivamente. En este caso, por ejemplo, una barra de vidrio. Si la acercamos a esta esfera, que es una esfera conductora, entonces los electrones van a estar principalmente en las cercanías de la barra de vidrio y esta región me quedó con una deficiencia de electrones, quedó principalmente cargada de forma positiva. Cuando yo alejo la barra, ya dijimos, si yo alejo la barra, los electrones vuelven y quedan separados, o los electrones, perdón, que estaban allí separados, vuelven y neutralizan
esas cargas positivas y el elemento queda nuevamente neutro. Entonces la pregunta que les quiero hacer es, ¿será que hay alguna forma en la cual yo pueda hacer que un objeto conductor quede cargado con un tipo de carga de forma permanente? Piensen un poco en esa pregunta. ¿Será posible cargar un objeto Eduardo Daniel? Cuéntame. Sí, si lo conecta a tierra, entonces ya se van a, o sea, se va un tipo de carga y quedará cargado con la otra. Este concepto de tierra, ¿de dónde lo sacas, Eduardo? ¿Qué es lo que te hace pensar que esa tierra, que conectarlo a tierra me va a permitir generar o dejar ese objeto cargado? Porque, bueno, yo diría que en comparación, no sé, por densidad de carga, no por la cantidad, sino por la densidad, la Tierra tiene menos densidad de carga, entonces sería como más neutra. Entonces Ujú, estaría dispuesta a asumir esas cargas excedentes, bueno, esas cargas concentradas. ujú. Para todos es claro ese concepto de la tierra. No, profe, para mí no. Bien, entonces vamos a mostrar primero una forma en la cual, sin involucrar la tierra, podríamos cargar un objeto conductor con un tipo de carga específico. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esta situación que tenemos acá. Ya sabemos que, por ejemplo, si tenemos un material conductor, ese material conductor se puede cargar por inducción. Vamos a suponer entonces que yo voy a poner ahora dos materiales o dos de esas esferas y las voy a poner en contacto. Resulta que cuando los materiales conductores se ponen en contacto, los electrones se pueden mover en toda la región, en todo ese volumen de material. Eso es, por ejemplo, lo que permite que cuando tenemos un circuito, yo simplemente conecte trozos de alambre y logre que la electricidad pueda fluir a través de los diferentes materiales, ¿cierto? Si eso no fuera posible, pues no podríamos tener circuitos eléctricos que traigan o que nos permitan utilizar la electricidad. Pero todos yo creo que hemos observado, eh, digamos, los interruptores. Todos hemos visto, por ejemplo, en un circuito electrónico que hay unas pistas y esas pistas están hechas de un material conductor y están conectados elementos a lo largo de esas pistas. Entonces, los electrones pueden fluir por cualquiera de esos caminos. Entonces, si por ejemplo yo tengo esta situación donde acá yo tengo dos elementos que están allí soportados y que están en contactos en este punto, y yo traigo una barra cargada, pongamos que ahora vengo yo con una barra que está cargada de manera positiva, ¿qué será lo que ocurre? ¿En dónde se van a concentrar las cargas positivas y dónde se van a concentrar las cargas negativas en esa nueva configuración que acabamos de ver? Izquierda electrones, derecha protones. Entonces, en esta región de acá, vamos a ponerlo simplemente así, con colores. Entonces, toda esta región de acá me va a quedar con un exceso de cargas negativas. Los electrones que estaban en toda esa configuración van a tratar de acercarse a esa barra que acabo de poner allí. Mientras que en esta región, en la región más alejada, me van a quedar un exceso de cargas positivas. ¿Por qué ocurre eso de esa manera? Porque todo este señor, todo este elemento conductor, perdón, todo esto cuando lo puse en contacto, se va a comportar como si fuera un único conductor. Esa es una de las características que luego vamos a discutir de por qué ocurre eso con los materiales conductores, pero esencialmente al ponerse en contacto se comportan como si fuera un único conductor. Entonces los electrones simplemente hacen su desplazamiento desde las zonas más alejadas hacia las zonas más cercanas a donde está precisamente esa carga positiva que estoy trayendo por aquí. Pues entonces,
con esa situación, miren que yo puedo hacer lo siguiente en ese momento. Yo puedo tomar este material que está aquí, o este elemento que está aquí a la derecha, y separarlo. Entonces, al separarlo, esos dos materiales ya dejan de ser un único conductor y otra vez vuelven a ser dos conductores. ¿Con qué característica? Con que entonces este señor me quedó con un exceso de cargas negativas y este señor me quedó con un exceso de cargas positivas. Al de la derecha le hacen falta electrones y al de la izquierda le están sobrando electrones. Entonces, esa es otra manera de cargar objetos. Si, por ejemplo, incluso yo puedo hacer lo siguiente. Miren que eso todo lo hice estando la barrita allí cerquita. Si yo, por ejemplo, elimino esa barrita, digo, me llevo la barrita, entonces, ¿qué creen ustedes que ocurre? Vuelve a estar en equilibrio todo. No, yo creo que se vuelven a acercar, pues tratan de juntarse las dos bolas, pues, los dos elementos. Tratan de poner sus cargas en las regiones correspondientes, donde ellas queden tratando de estar lo más cerca posible, ¿cierto? Entonces, los electrones que estaban por acá, pues ahora se van a tratar de acercar a esa carga, y los electrones que estaban en el otro conductor se tratan de alejar, ¿sí? Dejándome entonces esta zona cargada principalmente de forma positiva y esta cargada principalmente de forma negativa, ¿sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna inquietud allí con respecto a eso que estamos discutiendo? Claro, ¿Esto? profe. Listo. Entonces, todos estos fenómenos que estamos viendo, que estamos discutiendo acá, son fenómenos de carga por inducción. Ahora vamos a introducir ese concepto de la Tierra. Vamos a hablar de qué es eso de la Tierra. Por allá hace un rato les mencioné que la Tierra es una región o es una idealización. Cuando hablamos de Tierra en el sentido eléctrico, no estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de una cantidad, de un elemento que tiene la capacidad, por estar conformado de una gran cantidad de cargas positivas o negativas, ¿cierto? Que en teoría se comporta de una manera neutra. ¿Qué es que se comporte de una manera neutra? Quiere decir que él puede aceptar electrones y al aceptar esos electrones no se está cargando negativamente, no se le está afectando su carga total de manera significativa. Esos electrones que se está ganando no le están afectando, digamos, su estado de neutralidad. Juan, se podría decir que eso es porque son despreciables en comparación a la cantidad que tienen. Exactamente, exactamente. Son tan poquitos los electrones que estaría aceptando que no logran no logran cambiar su configuración o su cantidad de carga neutra como tal. Entonces, por eso se habla, por ejemplo, de que la Tierra es un sumidero. La Tierra, o ese concepto de Tierra, es un sumidero de cargas. Cuando hablamos de sumidero, háganse de cuenta, una manera de indicar un desagüe, una manera para indicar que hacia allá se pueden dirigir las cosas. Piensen, por ejemplo, una alcantarilla. Eso es un sumidero. Y se considera que tiene una connotación de infinito. La Tierra puede aceptar infinitas cargas. Pero también la Tierra es una fuente de cargas. También infinito. Entonces la Tierra, por su gran tamaño, me va a permitir a mí enviarle electrones o sacar electrones cuando los necesite.
Entonces, la Tierra finalmente es la que me va a permitir entonces neutralizar los objetos. Ahora volvamos a esta situación, a esta primera que teníamos por acá. Y vamos a decir, esta es esa esferita conductora. A esa esfera conductora le acerco una barra de vidrio. Esa barra de vidrio está cargada porque la froté con un trozo de seda. Y entonces, esta región me quedó cargada de forma negativa. Esta región me quedó cargada de forma positiva. Entonces, ¿qué papel juega la Tierra? La Tierra la vamos a representar de esta manera. Miren que allí habíamos dicho, si yo alejo la barra, otra vez se me va a neutralizar el elemento y va a perder la carga. Cuando lo que hago es conectarle una tierra, entonces esto que estoy pintando acá es simplemente un hilo conductor. Entonces, ese hilo conductor también hace parte del mismo conductor. Y la manera de representar la tierra es con estas tres lineecitas. Tres lineecitas, una grande, una mediana y una pequeñita. Entonces, ¿qué efecto tiene la Tierra? Que como la Tierra es una fuente de cargas o un sumidero de cargas, dependiendo de cómo lo necesite, entonces esa Tierra me va a suministrar, en este caso, electrones. ¿Qué va a pasar con esos electrones? Digamos, ese electrón que estaba por aquí, con carga negativa, sencillamente va a venir, va a viajar y me va a neutralizar una de estas cargas positivas que tengo acá. Juan, Hola. entonces de ahí viene el concepto de polo a tierra. Exactamente. Es exactamente eso lo que estamos hablando del polo a tierra. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener otro electrón, otro electrón, otro electrón. La Tierra nos está cargando positivamente por perder esos 4 electrones o esos millones de electrones que estamos dándole allí. Y entonces, ya ahora puedo remover la Tierra porque esas cargas o esos electrones que me entregó la Tierra ya cumplieron su función de neutralizar. Entonces, si yo alejo en este momento la barra, me la llevo para otra parte, esta esferita que tengo acá me va a quedar entonces con un exceso de cargas negativas. Joana. Profe, me repite otra vez, por favor. Cuando estaba conectada a la Tierra todavía tenía la barra cerca. Sí. Necesito tener la barra todavía cerca para mantener esta condición. Vamos El a ver equilibrio, aquí. pues, de cargas. Eso, esta que teníamos aquí. Sí, porque la barra lo que me está haciendo es lograr que estas carguitas que están por aquí permanezcan allí para dejarme precisamente estas cargas positivas. Y entonces acá es donde yo tenía esa tierra conectada. Y entonces la tierra me estaba suministrando los electrones. Exactamente, Bueno. exactamente, José. Así como la tierra puede dar electrones, también los puede recibir. Y su característica de neutralidad no se va a ver afectada ni por entregar esos electrones, o sea, por ser fuente de cargas, ni por ser sumidero de cargas, ni por que yo le mande electrones. Miren que el mismo efecto, o sea, después de que yo desconecte todo y me aleje la barra y haga todo, esta esfera me va a quedar cargada de la siguiente manera. Me van a quedar, no sé, un cierto número de cargas negativas. Me quedó cargada, ese material me quedó cargado negativamente. Pero yo también pude haber hecho lo siguiente. Yo también pude haber traído mi esfera originalmente neutra, haber traído una barra que hubiera estado cargada originalmente negativa. Esa barra lo que hace es entonces alejar a los electrones del conductor y dejarme esta zona de aquí cargada con el otro color, ¿cierto? Cargada positivamente, y cuando le conecto a la Tierra, los electrones van a hacer este camino. Esos electrones que están acá van a tomar camino y se van a ir para allá.
Si luego yo desconecto la Tierra, porque estos electrones ya no están, desconecté la Tierra y alejé la barra, entonces, en últimas, lo que me va a quedar es este elemento precisamente cargado con cargas positivas. Entonces, miren que mismo elemento con la Tierra y jugando con un material que esté cargado con uno u otro signo, me permite experimentar las dos situaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bien, voy a mostrarles otro experimento. Voy a hacer con estos globos que están pegados aquí. Bien. Este elemento que tengo acá, o este objeto que tengo acá, es una versión casera de un instrumento que se llama el electroscopio. El electroscopio también tiene una etimología que tiene que ver con electro de carga eléctrica y escopio, que es ver. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, el problema principal que tenemos con las cargas eléctricas es que no las podemos ver, ¿cierto? Eso es una de las características por las cuales muchas veces la gente dice, no, es que el curso de física, electricidad y magnetismo es muy difícil porque uno no puede intuitivamente ver las cosas. Pues acá estamos mostrando con este instrumento que podemos visualizar algo de la carga. Entonces, ¿de qué está conformado este elemento? Acá en la parte superior tiene un alambre conductor. Ese alambre conductor está conectado a dos laminitas que están hechas de papel aluminio y están metidas aquí dentro de este recipiente de vidrio con el fin de que las corrientes de aire o el aire que va saliendo de mis pulmones no las estén alterando. Pero esencialmente, ¿qué es lo que voy a lograr? Resulta que si yo le acerco a este elemento un material que esté cargado, entonces precisamente vamos a observar o vamos a lograr generar el fenómeno de inducción. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos generando el fenómeno de inducción? Porque las dos laminitas van a interactuar entre sí. Vamos a pensar entonces, por ejemplo, si tenemos la barra de vidrio, supongamos que la barra de vidrio la froté y la cargué de forma positiva. Entonces, al acercarla, lo que voy a lograr es precisamente que los electrones que están en todo el conductor se desplacen hacia arriba, se vean atraídos por ella. Entonces, en la zona inferior, donde están las laminitas, me van a quedar únicamente cargas positivas. Y esas cargas positivas se tratan de repeler entre sí. Entonces, van a separar las hojitas de la laminita. Si, por ejemplo, lo que hago es una barra de polímero, la estoy frotando y también la acerco, entonces lo que voy a hacer es que las cargas negativas que están acá en el conductor se vayan lo más lejos posible. ¿A dónde van a llegar? Van a llegar hasta las laminitas. Y nuevamente, cargas negativas entre sí se van a repeler y también me van a generar esa separación entre laminitas. Vamos a ver si nos funciona bien. Una de las cosas es que muchas veces este tipo de fenomenologías se ven afectados por la humedad. Bueno, si tengo un globo que está molestando ahí encima, es más difícil todavía. Vamos a frotar esta barra con la piel de conejo. Estoy frotando el vidrio. Quiero que me escriban allí porque no los puedo escuchar en este momento si se está viendo las hojitas interactuar, las laminitas. Listo, perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el tubo de polímero.
Lo estoy frotando con un plumero. Si yo mantengo ese plumero, ese polímero cerca, miren que las lamitas se separan. Vamos a ver si logramos visualizar esto. Entonces, cerca el polímero, se separan. Cerca el vidrio, se separan. ¿Qué pasa si tengo cerca los dos? ¿Qué creen que pueda ocurrir? Todo depende, ¿cierto? Si tengo el mismo tipo de carga, entonces la interacción va a ser mucho más grande. Si tengo distintos tipos de carga, entonces las interacciones se van a contrarrestar. Vamos a mirar. Entonces, el polímero lo separa. El vidrio lo separa. Entre los dos, más o menos se neutralizan. Entonces, miren, separa, tengo separado con el polímero, traigo el vidrio y se acercaron. Entonces, entre los dos están neutralizándose. Quiere decir que efectivamente logré cargar esta barrita con un tipo de carga y esta otra barrita con el otro tipo de carga. Listo. Ahora miremos el efecto de la Tierra. Nosotros estamos conectados a la Tierra. Nosotros podemos servirle a este sistema como Tierra. Si yo tengo aquí esta barrita de polímero cerca del conductor del electroscopio, miren lo que pasa cuando yo lo toco. Miren que las hojitas se juntaron nuevamente. ¿Por qué? Porque le suministré o acepté las cargas que le estaban sobrando. Ustedes me dirán, ¿le suministré o las acepté? Alejandro está preguntando si hay forma de saber qué tipo de carga. Claro, dependiendo de los materiales en la serie triboeléctrica. Ángelo, ¿por qué dices que los acepté? ¿Por qué estoy aceptando la carga en este momento? ¿De qué carga se supone que estaba cargada esta barrita de polímero? Negativa, sí, señor. La barrita de polímero está cargada negativa. Entonces los electrones se están tratando de alejar. Entonces yo estoy tomando ¿quién? Estoy aceptando los electrones. Ahora, ¿qué pasa si yo desconecto la Tierra? ¿Quedó neutra, sí o no? ¿Y qué pasa si yo me llevo la barra? ¿Se alcanzaron a observar eso? Vamos a repetirlo. Vamos a frotar otra vez, para que sea muy notorio. Muy notorio, ¿sí o no? Observen que en este momento, por ejemplo, esas hojitas, pues ya en este momento se están volviendo a juntar, pero inicialmente apenas alejé el material, inmediatamente se separaron. Listo. Y lo mismo va a ocurrir si hago con el vidrio, solo que ahora pues voy a intercambiar los papeles. El vidrio va a quedar cargado positivo y yo como tierra le voy a suministrar las cargas para que se neutralice al momento de tocar. Verificamos que el vidrio funciona, suministro las cargas, me desconecto y me doy cuenta que quedó nuevamente cargado.
Comentarios. Profe, una pregunta. O sea, ¿es importante o no saber de qué lado se va a conectar el conductor para, decirlo así, desaguar las cargas, etcétera? En teoría no importaría porque las cargas se pueden desplazar libremente por todo el material. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes vieron que yo toqué, ¿cierto? Como por el lado de, a ver, ¿por cuál lado fue? Tal vez por el lado de la derecha de la imagen, ¿cierto? Las cargas, el exceso de cargas, cuando tenía solamente la barra, estaba concentrada aquí en esta parte inferior. Pero una vez yo toco, ese exceso de cargas simplemente se puede desplazar o va a irse a neutralizarse porque las cargas se pueden desplazar en cualquiera de los dos sentidos en el conductor, ¿cierto? Pueden subir, pueden bajar, a pesar de que en las cercanías yo tenía esa barra que me estaba generando ese proceso de inducción. Listo. Federico está preguntando que si lo que hace es que el viento se lleve las cargas, sí, las moléculas del aire se van a llevar ese exceso de cargas. Entonces, en un ambiente húmedo, por ejemplo, el agua que está disuelto en el ambiente o las partículas cargadas que están disueltas en el aire también pueden llevarse esas cargas y neutralizarlas. Eso es esencialmente lo que puede llegar a suceder. Si estuviéramos en una situación donde esas laminitas estuvieran en vacío, podrían permanecer separadas, digamos, un tiempo considerablemente mayor. ¿Listo? Bien, muchachos, hasta hoy es la parte del tema que quiero darles en la clase de hoy, sin tener que ingresar, o sea, sin tener que empezar a hacer formulaciones matemáticas. Quería que en esta primera semana viéramos toda la parte fenomenológica y que a partir de la próxima clase empezáramos entonces a discutir acerca de cómo podemos expresar, digamos, esto en valores numéricos, las ecuaciones que nos van a permitir entender este tipo de fenomenología. ¿Alguna otra comentario, inquietud? Juan, yo tengo una recomendación. Cuando pases a la sección de los experimentos allá, de pronto sería bueno que apagaras la cámara esta que tienes ahora, porque después como que la pantalla verde de atrás como que comienza a notarse un poquito. Ah, ok, listo. Lo tendré en cuenta entonces. Bueno, listo chicos. Entonces voy a parar la grabación